Hermanos, buenas noches. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, desde la semana pasada iniciamos a estudiar lo que es el Sermón del Monte. Estudiamos el fin de semana todo lo que era las bienaventuranzas. Nos queda faltando una. Y esta noche vamos a dar continuidad, y en los ayunos, en las predicaciones de los cultos, también vamos a estar estudiando todo lo que es relativo al Sermón del Monte. O sea que vamos a estar algunos días en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Voy a invitarlo a estar de pie un momento y usted busca en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5. Le agradezco si está de pie por respeto a la palabra del Señor. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, en esta noche nosotros te bendecimos una vez más y te honramos, Señor. Dios, ayúdanos a entender las verdades de tu palabra, porque, Señor, en nuestra lógica, en nuestro razonamiento humano, Señor, son contrarias a lo que nosotros quisiéramos o a lo que nosotros pensamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra esta noche derribe argumentos. Que tu palabra esta noche, bendito Dios de los cielos y Padre de la gloria, produzca en nosotros esperanza, Señor. Que tu palabra, Señor, sea clara para nuestras vidas, bendito Rey. Te lo rogamos, oh Dios soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y entramos a lo que llamamos la octava y última bienaventuranza. Algunos escritores han tomado o han dicho que aquí realmente hay dos bienaventuranzas, pero no es así. En realidad las bienaventuranzas son 8, y aquí hay una extensión o una aclaración de lo que viven los que padecen persecución. Y aquí nos encontramos nuevamente con algo que no es lógico para nuestra vida, algo que va en contra de nuestro razonamiento humano. Y es que el Señor Jesús, hablando a la multitud, está diciendo que los perseguidos, los que padecen persecución, son felices. Eso es lo que dice el texto. Y vamos a ver que en realidad usted puede hablar aquí de una bienaventuranza, y en algún momento Jesús tomó esto también para hablar de una profecía de lo que los seguidores de él íbamos a enfrentar, íbamos a vivir en esta tierra, la persecución. ¿Y a cuántos les gustan ser perseguidos, que su vida esté en peligro? ¿Quién que es perseguido, que es vituperado, que es azotado, que es afligido, oprimido, puede decir que es feliz? Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Cuando habla de que los pobres heredarán el reino de los cielos y son bienaventurados, los pobres en espíritu. Cuando habla de que los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad, y ellos también
son bienaventurados, que los que lloran, que los que tienen hambre y sed, que los pacificadores. Y aquí encontramos para mí la bienaventuranza que podría explotar en la mente de los oyentes, es decir, que los que reciben persecución son felices. ¿Cuántos aquí somos felices? ¿Cuántos aquí quizás no son felices y no están siendo perseguidos? Para los judíos, la bendición de Dios, ser bendecido por Dios, incluía la protección divina. Incluía no tener que vivir cosas como estas, como lo que Jesús está hablando, del ser perseguido o de ser expatriado, como en algún momento ellos vivieron situaciones tan difíciles y en su momento estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y cuando ellos vivían ciertas tragedias, ellos pensaban que era que el Señor, Dios, estaba enojado con ellos. Entonces esto era una desgracia en la mente de ellos. Por eso nosotros tenemos que entender el verdadero sentido del Sermón del Monte y el verdadero sentido de las bienaventuranzas que apuntan directamente al carácter de los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino de Dios hay aquí conmigo esta noche? Entonces usted va a ser perseguido. Y no hubo ni un solo amén. Entonces diga al menos ay, ay, ay. Vamos entonces en primer lugar a hablar de esa bienaventuranza. Ya hemos dicho de que bienaventurado es ser muy dichoso, 7 veces feliz, o la plenitud de ser feliz, pero también de ser bendecido por el Señor. Y aquí dice que los bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. La palabra persecución aquí viene del griego dioko, así como suena, dioko con K, que significa perseguir, apartar o ahuyentar. Eso significa acosar o tratar de manera malvada. Tengamos en cuenta que estos perseguidos, escuche bien, no sufren la persecución por racismo, por su condición política, social, económica, sino que seremos o serán perseguidos por causa de la justicia. Seremos perseguidos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Seremos perseguidos a causa de la justicia del reino de Dios. No es por otra cosa. O sea, que si alguien está siendo perseguido por esas causas que dice el texto que mencioné, por situaciones de racismo, políticas, económicas, esos no entran aquí en esta bienaventuranza. La bienaventuranza claramente está dirigida a los que somos perseguidos por causa de la justicia. Y cuando usted mira esto, hay que entender que ser cristiano, que seguir a Cristo, realmente seguirlo a Él, es seguir toda su doctrina y todo su estilo de vida. No es una religión, no es una religión donde yo me identifico, soy simpatizante o me gusta o me llama la atención. No, aquí estamos hablando, recuerde que lo he dicho en cada sermón, de hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que nos hemos identificado plenamente con la obra redentora de Cristo y seguimos a Cristo. Y esta noche le voy a enseñar algunas cosas que le van a ayudar a diferenciar lo que es el verdadero evangelio de lo que es el evangelio falso. Porque cuando Jesús está hablando de esto, los que predican
el falso evangelio, predican a un Cristo sin compromiso, predican a un Cristo sin cruz. Los seguidores no tienen que hacer nada sino esperar las bendiciones de Dios para este mundo. Solamente tener la fe, solamente hacer una cantidad de declaraciones, solamente hacer una cantidad de cosas que ellos dicen, y entonces Dios te va a bendecir. Pero cuando uno mira esto, recuerde, el sermón del monte es el corazón del evangelio. Quien viva el sermón del monte está viviendo una plenitud en su fe. Entonces vamos a ubicarnos, porque es lo que Jesús hizo. Tanto los pobres en espíritu como los que padecen persecución, los dos heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí vamos a heredar el reino de los cielos? ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí esta noche? ¿Sí? ¿Usted es pobre en espíritu? ¿Usted reconoce su necesidad de Dios? ¿Usted reconoce su bancarrota espiritual? ¿Usted reconoce que sin Dios no hay vida, no hay nada? Amén. Si es así, usted es un pobre en espíritu. Y ellos, dice Jesús, ellos van a heredar el reino de los cielos. Pero también los que somos perseguidos. Ahora, entendamos por qué nosotros, los hijos del reino, seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta muy importante que muchos se han hecho. ¿Por qué si estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué si estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué si amo al Señor tengo tantas dificultades? ¿O por qué soy perseguido? ¿Por qué hombres y mujeres desde la antigüedad, por seguir a Cristo, han vivido grandes flagelos, martirios, persecuciones y todo tipo de cosas? ¿Por qué hoy hay miles y miles de cristianos en el mundo siendo perseguidos por causa de su fe en el Señor? Entonces pareciera que seguir a Cristo, perdón, lo digo de esta manera, no es negocio. Porque si seguir a Cristo, yo voy a ser perseguido, yo voy a ser humillado, yo voy a ser vituperado. Entonces, humanamente, estoy hablando humanamente, no es negocio. Y esto es lo que el cristiano tiene que entender. ¿Por qué yo soy perseguido? ¿Por qué? Dice en Juan capítulo 3, versículo 19. Y mientras que usted busca el texto, vamos a entender que estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de corrupción y de tinieblas. Y Juan habló de una realidad. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Ahora usted y yo somos la luz, ¿no? Pero aquí la luz es Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí el apóstol Juan nos ubica en una situación que es una realidad. Estamos en un mundo donde los hombres, la mayoría de los seres humanos, aman más la oscuridad, aman la corrupción, aman más las tinieblas. Y muchos no quieren venir al Señor. Muchos no es que no crean, no quieren dejar su vida de pecado, no quieren salir de esa oscuridad, de esa corrupción, no quieren arrepentirse. No es que no entiendan o no crean que hay un Cristo que los salvó, es que no quieren dejar ese estilo de vida, porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero ¿sabe una cosa? En ese mundo de oscuridad, ¿dónde está la iglesia? En medio de ella. Ahí estamos nosotros, los hijos del reino. Esto indica que el mundo corrupto
no le va a dar cabida a la justicia. Escuche esto. La corrupción no le va a dar cabida a la justicia. No le va a dar un aplauso ni un reconocimiento a los que abracen la justicia. ¿Por qué? Porque el común denominador es el pecado, es la injusticia, es la corrupción, es la maldad en todas sus manifestaciones. El cristiano no tiene por qué pensar que si es perseguido y está caminando bien con el Señor, es perseguido porque hay algo mal en él. Algo estoy haciendo mal. No es por eso. Es porque hay un mundo donde hay tanta oscuridad que nuestra justicia, o lo que Jesús ha puesto en nosotros, su luz, reprende las obras malignas del impío. Y yo quiero que entendamos esto de la siguiente manera. Y quiero ir a un texto en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, no puedo leer todo el capítulo, pero yo se lo dejo de tarea, para que usted mire la corrupción en la que cayó el mismo pueblo de Israel, que es el mismo hombre también. Y dicen en Isaías 59, 2, que el pecado ha puesto una brecha de separación entre Dios y el hombre. El pecado del hombre ha puesto una brecha de separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y Dios es santo. Era tanta la oscuridad que había en aquel tiempo que el profeta decía que al mediodía ellos palpaban la pared como ciegos. Eso está en el verso 10. Andaban a tientas como sin ojos. Tropezaban a mediodía como de noche. Estaban en lugares oscuros como muertos. Si usted lee con cuidado el texto, va a ver que las manos, los dedos, los ojos, todo el ser humano está totalmente corrompido. Había un periodo de suprema oscuridad. Y en medio de eso vamos a ver la realidad de lo que pasaba en aquella sociedad, muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Quiero que leamos en el capítulo, ahí mismo, 59 de Isaías, versículo 14 y 15. Recuerde que le dije que no es que haya algo malo en el cristiano. No hay algo malo en el justo. Es el mundo que le rodea. Es el mundo donde está, que está totalmente corrupto. Y mire lo que dice el texto. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Piense en una sociedad así, donde hay tanta corrupción, pero allí hay unos hijos de luz. Allí hay hombres y mujeres justos. Pero podríamos decir que en un tribunal dirigido por hombres como estos, dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. O sea, no había cabida en esa sociedad, no había cabida ni al derecho, ni a la justicia, ni la verdad, ni a la rectitud. No había lugar allí. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Y esto es importante entenderlo,
porque yo tengo que saber por qué voy a ser perseguido. ¿Por qué me van a perseguir a mí? Porque hay un mundo corrupto, lleno de pecado y de oscuridad, que no le da cabida a las verdades y principios del reino de Dios. No cabe. Por eso hay instituciones a un nivel mundial y hay programas a un nivel mundial donde se le va a cerrar la brecha al cristianismo. Y se le va a cerrar la brecha porque somos una piedra en el zapato para sus ideologías. Porque el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, las verdades de Cristo no caben en la mente de ellos. No caben en la mente de gobiernos corruptos, de gobiernos que se roban los recursos. No caben en la mente de gobiernos que aún son capaces de matar, de engañar y de hacer cantidad de cosas para satisfacer su avaricia y su deseo de poder. No hay cabida allí. Entonces usted lo ve de una manera muy práctica. Usted está en su trabajo y usted es el único cristiano allí en ese empleo, en ese trabajo, y sucede que su jefe quiere hacer trampa, quiere hacer soborno, quiere que usted mienta, quiere que usted en muchos momentos haga cosas ilícitas. Y si usted como hijo de Dios, como hijo del reino dice no, usted va a recibir persecución. Y quizás su jefe le diga: o haces lo que te digo o no me sirves aquí. Y es exactamente una sociedad como la que acabo de mostrarle. Mire, esa sociedad estaba tan degradada que mire lo que dijo Dios en el versículo 16. Y vio que no había hombre. Había una sociedad tan corrupta que Dios dice no hay hombre. Pero lo que Dios está diciendo es que no hay hombre conforme al que Él había creado. No hay un hombre santo, no hay un hombre justo, no hay un hombre recto, no hay un hombre temeroso de Dios, no lo hay. Era tan fuerte la crisis que dice: y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Intervenir Él mismo. Y dice: y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que usted y yo vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Usted y yo vamos a ser señalados por muchos porque no hacemos lo que ellos hacen, porque no hablamos como ellos hablan, ¿sí? Y esto es lo que va a marcar realmente una contracultura. Ahora, Jesús dijo en Mateo 5:11, Jesús extendió la bienaventuranza y nos dio detalles de cosas que pasarían. Mire lo que dice en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿A quién le produce felicidad y gozo cuando lo vituperan, cuando le persiguen, cuando lo calumnian? Cuando alguien lo señala a usted injustamente mintiendo o hay testigos falsos. O sea, la persecución se daría en varios niveles y en varias situaciones. Es lo que Jesús está hablando en la bienaventuranza. Vituperio significa injuriar, difamar o acosar.
El mismo Cristo lo vivió. El Hijo de Dios lo vivió. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 41. Porque Jesús dijo que enfrentaríamos esas 4 cosas: vituperio, persecución, calumnia. Y mucha gente testificaría en contra de nosotros mintiendo. En Mateo 27, 41 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, escuche cómo se burlaban del Señor: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Note lo que el mismo Jesús tiene que vivir. Cuando Jesús está dando el sermón del monte, obviamente Jesús no ha ido a la cruz. Jesús sabe lo que se le viene. Y Jesús está diciéndole a esa multitud, como nos habla a nosotros en esta noche: si usted me va a seguir a mí, si usted es un hijo del reino, usted va a ser perseguido. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo todavía? Vas a ser perseguido por tu fe, por vivir de una manera justa, por ser seguidor de Cristo. Note cómo los mismos principales sacerdotes se burlaban de él y los escribas. Y allí en la cruz le decían: bájate de esa cruz si eres el Hijo de Dios. A otro salvó y ahora él no se puede salvar. Y dice que aún los mismos ladrones que estaban a su lado le injuriaban, le vituperaban. Jesús habló de persecución, y cuando hablamos de persecución, hablamos de esa persecución física. Mire, Jesús vivió cosas como estas. Jesús fue abofeteado, recibió puños, latigazos, escupitajos, le colocaron una corona de espinas, le colocaron a cargar una cruz pesada y luego a morir en ella. Y le quitaron su ropa y lo exhibieron públicamente como el peor criminal. Y usted y yo podemos decir: entonces, ¿qué tiene de bueno ser cristiano? ¿Qué tiene de atractivo seguir a Cristo? Por eso le decía, aquí colocamos y entendemos bases doctrinales para aquellos que enseñan otro evangelio. Y enseñan un evangelio donde no hay sufrimiento, donde no hay aflicción, donde no hay luchas, donde todo parece que solamente va bien, solamente es orar y Dios te va a bendecir y Dios está ahí como un siervo para hacer lo que tú le pidas. Pero quiero recordarles lo que sucedería y sucederá con nosotros. Vaya a Mateo 10, 22. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A usted le gusta ser aborrecido? ¿Le gusta que lo aborrezcan? ¿Le gusta llegar a un lugar y que lo rechacen? Vea, ahí llegó el evangélico. Ahí llegó el aguafiestas, el que no participa en nada.
Dice que seremos aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se escuchó lo que le estoy diciendo? Le voy a volver a leer el texto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para los griegos, cuando Pablo les predicaba, era una locura que Pablo predicara que el líder que Pablo pretendía que ellos siguieran había muerto en una cruz. Era locura. Jesús nos está diciendo a nosotros, a los hijos del reino, que habrá un nivel de tanto aborrecimiento en una sociedad corrupta, oscura y en tinieblas, donde habrá tanta injusticia, que nos van a aborrecer por causa de su nombre, al nivel que nos van a perseguir para matarnos. ¿Usted todavía quiere ser cristiano? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio que a mí me plantean algunas doctrinas diabólicas que llevan al hombre solamente a mirar lo terrenal, la prosperidad material? ¿Dónde está el sacrificio? Es que, hermano, solamente por vivir de una manera santa, algunos quizás en tu propia casa les va a estorbar. Y si no, recuerda cuando nos convertimos al Señor, uno llegaba bien contento de la iglesia. Si te convertiste en un lugar como este, ¿sí? O en una reunión, y usted llegó ese día gozoso, y usted llega y le cuenta a alguien que usted fue a una iglesia, que usted recibió a Cristo y que usted siente una paz. Y lo miraban a uno y le decían: vamos a ver cuánto le dura esa locura. Vamos a ver cuánto le dura eso. A mí me dijeron: vos fue que te enloqueciste. Mis compañeros de trabajo me lo decían: te enloqueciste. Vas a dejar todo lo que tienes por volverte evangélico. Y el mundo va a cuestionar nuestra fe. Y tuve que sufrir el vituperio, la burla. Creo que todos hemos enfrentado eso casi siempre en nuestros primeros días de creer en el Señor. Nuestra familia se levanta para juzgarnos, para señalarnos, y eso sí, cometa un error y ahí dice: eso no le está sirviendo nada de ir a la iglesia, vea cómo está. Pero hermanos, cuando yo miro estos pasajes, usted puede buscar Marcos 13:13, Lucas 21:17, y habla de que seremos aborrecidos. Y yo miro esto y yo digo: Señor, si nosotros no entendemos por qué vamos a ser perseguidos, muchos van a volver atrás. Jesús, dígame dónde Jesús ofreció, lea si quiere lea todo el Sermón del Monte, donde Jesús ofreció riquezas, donde ofreció Jesús bienes, donde ofreció todo aquello que a veces las falsas doctrinas le están ofreciendo hoy a la gente. ¿Sabe qué ofreció Jesús? Ofreció una cruz. Eso sí ofreció.
el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo lo he dicho en otros momentos. Nos están vendiendo un cristianismo sin cruz. Nos están diciendo que podemos seguir a Jesús sin cruz, sin morir a nosotros mismos, sin morir a nuestros deseos, sin morir a nuestra carnalidad, sin sacrificio. El sacrificio no es para salvación, no. Ya sabemos que somos salvos por la fe. El sacrificio es porque estamos en un mundo corrupto, donde ese mundo no va a aceptar nuestra integridad, nuestra justicia, nuestra verdad. No va a aceptarlo. Y entonces nos van a perseguir. Jesús ofrece el cielo, pero para llegar al cielo pide arrepentimiento y fe. Cuando no se predica esa verdad completa, la gente está engañada. Jesús fue claro. Imagínense los discípulos escuchando ese sermón. Imagínense a la multitud que estaba allí escuchando este sermón. Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando sean vituperados, cuando sean perseguidos, cuando sean calumniados. Y más adelante Jesús, para acabar de ajustar, le dice a los discípulos, y le dice: y serán aborrecidos por todo el mundo. Y los van a echar en cárceles, y los van a azotar, y los van a matar. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el negocio, socio? Ahorita vemos cuál es la esperanza que tenemos nosotros. Jesús tuvo que vivir la calumnia. En Marcos capítulo 14, versículo 55. Perdón, vamos a leer Juan 8:48, que fue una de las cosas más fuertes que tuvo que vivir Jesús. En Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Para los judíos ser samaritano era una vergüenza, porque los samaritanos salieron de una mezcla en la dispersión de judíos con otros pueblos, Babilonia. Y cuando ellos quisieron venir a construir el templo, que llegaron el remanente que quedó y los que estuvieron en otros lugares que no se mezclaron, y llegaron estos que se habían mezclado, no permitieron, y ahí hubo una división. Y los samaritanos eran rechazados por los judíos. Entonces ellos le dicen a Jesús: tú eres samaritano. Pero no solo eso, le dijeron que tenía demonio, y le dijeron que por Belcebú él echaba fuera a los demonios. Le estaban diciendo que él era un hijo del diablo. ¿Qué tal que usted y yo, como cristianos que somos, nos encontramos a alguien en la calle y nos maltrata y sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cierto que somos hijos de Dios? Y viene alguien y nos dice: usted es un hijo del diablo. ¿Usted cómo se sentiría? Mintiendo. Jesús tuvo que vivir eso. Si Jesús tuvo que enfrentar eso, ¿qué sería de nosotros, sus seguidores? Miremos entonces, ya vimos la bienaventuranza, que es bienaventurados los perseguidos, y hablamos de esto. Pero hablemos del cumplimiento de la bienaventuranza en sus seguidores. Cuando usted mira y busca la historia
¿Cómo murieron los 12 apóstoles? Usted va a encontrarse que Jacobo, ¿sí?, fue decapitado. Usted va a encontrar que Juan fue exiliado. Bueno, Judas se ahorcó, ¿no? Por torcido. Pero usted va a encontrar que dice la historia, los escritos históricos, porque no está en la Biblia, fueron algunos de ellos crucificados, otros apedreados, otros martirizados y aún cortados en pedazos. Los apóstoles. El único que murió de viejo fue Juan, exiliado. Entonces yo me hago una pregunta: ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es conocer a Cristo y reproducir a Cristo. Eso es ser cristiano. Conocerlo y seguirlo. Es más que una práctica religiosa. Es más que un nombre. Cuando vamos a la iglesia primitiva, la realidad es perturbadora. Fueron miles de personas que murieron en el circo romano, quemados en hogueras, apedreados por causa de la fe en Cristo. Pero el asunto no ha parado allí. Hoy tenemos miles y miles de personas que por ser cristianas son perseguidas y asesinadas de todas las formas. Ojo con lo que le voy a decir. Hoy se habla de derechos humanos, la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Pero aunque hoy hay una defensa de derechos humanos, la persecución de cristianos ha aumentado en el mundo. ¿Por qué somos tan perseguidos? ¿Por qué? Somos perseguidos porque usted y yo tenemos a un Cristo vivo viviendo en nosotros. Somos perseguidos porque somos representantes de un Dios santo en esta tierra. Porque nuestros principios, que son los principios de Dios, reprenden el pecado de un mundo impío. Claro, usted puede hablar de Satanás, que Satanás, claro, él está en medio de todo eso. Pero esta es la realidad. Podríamos seguir preguntándonos como lo hicieron los que primero escucharon el mensaje de Jesús, y entonces, ¿qué beneficio tiene seguirte? Los apóstoles pudieron decir lo mismo. Los primeros cristianos, ¿por qué esta gente era capaz de permitir y no negar el nombre de Cristo, que fueran puestos en una hoguera? ¿Qué fe, qué convicción, qué había en ellos? Le voy a decir una cosa. Ellos estaban totalmente convencidos. Y ellos tenían su esperanza puesta en lo eterno. Tenían su esperanza puesta en lo eterno. Según datos, en este momento más de 360 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación en al menos 76 países. Hay una agencia llamada Open Doors. Esta información es del año 2024, o sea, está muy reciente. La persecución incluye violencia física, encarcelamientos, confiscación de propiedades, restricciones a la práctica de la fe, presión social y aislamiento. Las regiones más afectadas están en Asia y Medio Oriente.
En países como Corea del Norte, Afganistán, Irán y Pakistán, los cristianos enfrentan persecución extrema, a menudo bajo pena de muerte o encarcelamiento. Necesitamos misioneros para allá. ¿No? No. Necesitamos misioneros para Corea del Norte, para Afganistán. ¿Dónde están los que irán a Irán? A Pakistán. Hermanos, aquí es donde nuestro cristianismo es puesto o es probado mejor. Los apóstoles vivieron una verdad. Era tan absoluto el poder del evangelio para ellos, el amor a Cristo, que estaba Cristo y el evangelio por encima de sus deseos personales, por encima de su propia vida. Ellos entendieron que había algo más grande que sus propias vidas, que había algo más grande en la eternidad que en esta tierra no se podía conseguir. Escuche la cifra que le estoy dando. Dice que hay alrededor de 360 millones de cristianos que están sufriendo persecución en 76 países del mundo, y siendo los países de más persecución Corea del Norte, Afganistán, Irán y Pakistán. Ahí tenemos 4 países para empezar a orar por ellos, para que el Señor permita y levante misioneros para ir a ese lugar. Pero mire, algo que yo he aprendido: usted ora por un lugar, usted ora para que el evangelio llegue a algún lugar, y en algún momento el Señor te va a decir: quiero que hagas algo más que orar. Y quizás Dios te va a llamar, o a alguien de los tuyos, para que vaya a ese lugar. ¿Cuántos aquí tienen hijos, adolescentes, jóvenes? Levanten la mano. ¿Qué tal si el Señor llamara a sus hijos a un lugar como ese? ¿Está dispuesto a entregarlo? Sería su hijo un bienaventurado, y seríamos usted y yo unos bienaventurados. Ahora, en África, los países como Nigeria, Somalia y Sudán, los cristianos enfrentan violencia extrema por parte de grupos islamistas radicales. En Latinoamérica, en algunos países, especialmente donde operan grupos criminales o narcotraficantes, los cristianos son perseguidos por oponerse a la corrupción o a las actividades ilícitas. No somos una excepción, hermanos. Y usted sigue leyendo estos informes y encuentra que países como China, más que todo lo que dije ahora en Asia, está aumentando y sigue aumentando el nivel de persecución. Pero recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Solamente leamos el libro de Hechos para que veamos lo que sucedió allí. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que hacían los cristianos de aquel tiempo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban
e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y sabe por qué Dios permitió esa persecución? Porque la iglesia se quedó en Jerusalén. Y Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Y alguien dijo alguna vez: o tú vives Hechos 1:8 o enfrentarás Hechos 8:1, que es la gran persecución. Mire, hoy hay una oportunidad hermosa en el mundo con los desplazados que hay. Toda esta gente que está viviendo persecución, los palestinos y refugiados que hay a nivel del mundo, tienen que dejar sus tierras, lugares donde el evangelio no se puede predicar abiertamente, y tienen que ir a países donde ellos están recibiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un propósito con todo. Pero lo que más me llama la atención de los textos que acabamos de leer es que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una fuerza imparable para salvación del hombre. Hermano, déjeme decirle, nos van a seguir vituperando, nos van a seguir persiguiendo. Aquí en Colombia hace años hay algunos gobernantes que quieren colocarle impuestos a las iglesias por los diezmos y las ofrendas que recibimos, y algunos han querido hacer eso, y hay una cantidad de leyes que van en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Han colocado cosas. Mire, yo lo conté alguna vez acá, ahí cerca de la iglesia central en Medellín, donde se iniciaban todas las manifestaciones en el tiempo de esa locura que hubo. Y sabe una cosa, ese parque se llama el parque hoy, el Parque de la Resistencia. Nosotros en varios momentos llegamos a evangelizar a esos lugares, y los que cuidaban el parque no nos permitían, pero a los que llevaban ideologías de género, a un brujo, sí los permitían. Y uno dice: ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mundo corrupto que ama la injusticia, que ama el pecado, que ama todas esas cosas. Mire, la oposición, lo que yo veo, no debe ser una excusa para dejar de predicar el evangelio. ¿Sabe cómo ha entrado el evangelio a las naciones? Con la sangre de los mártires. Si usted estudia la historia de cómo entró el evangelio a Colombia, hubo muchos mártires, hubo muchas persecuciones. Hay grandes héroes de la fe. Yo recuerdo en los años 80, 90, cuando en Medellín estaba en apogeo la maldad de Pablo Escobar y sus secuaces, colocando bombas y haciendo locuras, matando policías, pagando para que los mataran. Los extranjeros estaban en gran peligro. Al pastor Roberto Finke le dijeron, sus mismas autoridades le dijeron: usted tiene que irse de acá, usted no puede estar acá. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Dios me trajo acá y Dios no me ha dicho que me tengo que ir de acá. Aquí me quedo. Y Dios lo guardó, y Dios lo usó, y llevó la iglesia central a un crecimiento tremendo. Fue un hombre que plantó miles de iglesias. Hermano, el evangelio, déjeme decirle, se ha sembrado con sangre. Esa es la historia, empezando con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo tenemos que saber en lo que estamos metidos.
Hasta aquí parece que el panorama no es muy esperanzador, ¿cierto? Quiero leer un texto más para hablar ya de que heredaremos el reino. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, Pedro dijo esto. 1 de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Pedro hace una salvedad de lo que el mismo Jesús dijo. Somos bienaventurados cuando somos perseguidos a causa de su nombre, cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Es que hay cristianos que han sido perseguidos por irresponsables. Y algunos cristianos llegan a un empleo, llegan a una empresa y entonces quieren estar leyendo la Biblia y quieren estar a veces aún compartiendo el evangelio en tiempo de trabajo cuando no es el momento para hacerlo. Ese es el momento para hacer un testimonio de ser buen trabajador, llegar a tiempo, ser recto en tu trabajo, ser honesto en tu trabajo, hacer bien, representar bien al Señor. Pero algunos dicen, ay no, es que mi jefe me la tiene montada porque yo soy cristiano. No, no te la tiene montada porque eres cristiano. Te la tiene montada porque eres irresponsable, porque llegas tarde, porque no cumples con tus deberes. Y Jesús dijo, Pedro dijo algo, hizo una salvedad. Dice, si alguno de vosotros, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Pedro está diciendo, algunos van a padecer persecución, que dicen ser cristianos, pero porque hacen cosas malas. Entonces la fácil es decir, es que mi jefe me la tiene montada a mí porque yo soy cristiano. Ahora, ¿cuál es el resultado de la bienaventuranza? ¿Dónde está lo hermoso de esto? Después de entender que vamos a sufrir, después de entender que vamos a vivir persecución, ¿qué garantía tiene ser cristiano? ¿Qué nos ofrece Cristo? Bueno, ya hemos hablado de las bienaventuranzas, pero Jesús dijo que hay un galardón. Jesús dijo que heredaremos el reino de los cielos. Y cuando Jesús dice eso, Jesús está ubicándonos, llevándonos de la tierra al cielo. Jesús nos pone y nos ubica en lo temporal, en lo terrenal, en lo efímero, hacia lo eterno. Mire lo que dice la bienaventuranza. En Mateo capítulo 5 dice que habrá un galardón. Permítame, encuentro acá el texto. En Mateo capítulo 5. Dice lo siguiente. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sí? Mintiendo. Si es verdad, ahí no hay nada. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde es el galardón? ¿Dónde? ¿Dónde es el galardón? En los cielos. ¿Qué predica la prosperidad? ¿Qué está aquí? Las riquezas, los bienes y una cantidad de cosas.
y llevan a la gente a vivir en lo terrenal. No, Jesús dijo, les tengo un galardón en los cielos. Y quiero recordarles que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y si Jesús estuviera aquí esta noche, nos diría, y recuerden que así persiguieron a mis apóstoles, persiguieron a los primeros cristianos, han perseguido a la iglesia a 2000 años que llevamos y la seguirán persiguiendo. Pero Jesús nos diría, pero ustedes tienen que saber que hay un galardón en los cielos reservado para cada uno de vosotros. Esa es la esperanza, esa es la recompensa. O determino seguir a Cristo con todo lo que implica aflicción, persecución, vituperio, calumnia, por vivir justamente, o con la esperanza mejor de recibir un gran galardón, o simplemente declino en esta tierra y digo, Señor, no, eso es muy duro. Entonces habrá otro galardón, una vida separada de Cristo. No hay más. No hay más. Y a veces nosotros los cristianos nos falta soñar más con lo que es el cielo. ¿Por qué gozarte en la tribulación, en la persecución, en el vituperio por causa de tu fe? ¿Por qué estar tranquilo frente al rechazo de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, o en tu casa, o donde quiera que vayas? Cuando hay alguien que quiere aplastarte, dejarte en ridículo, humillarte o hacerte burla por causa de tu fe. ¿Sabe por qué? Porque lo que me espera es demasiado grande. Porque lo que vamos a vivir aquí son unos pocos años, pero lo que nos espera en el cielo es eterno. ¿Y usted qué quiere? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Ah? Jesús estaba ofreciendo eso. Jesús estaba llevándonos allá. Y quiero terminar leyendo algunos textos en Apocalipsis. Quiero ir al final de todo esto, al final. Hay mucho más en el proceso, pero yo voy a llegar al final, porque Jesús nos habló de heredar un reino. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos quieren gozarse de esta presencia maravillosa de morar literalmente con Dios? De tenerlo allí. Y dice en Apocalipsis 21-27 que allí en la nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos aquí están inscritos en el libro de la vida? ¿Y usted cómo lo sabe? ¿A usted quién le dijo? Muéstrame el libro, muéstrame que está su nombre. Usted tiene que decirme: por la fe, porque yo he creído en Jesucristo, porque yo me he arrepentido de corazón, sé que está allí. Dice en Apocalipsis 21:7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo, el que venciere heredará todas las cosas. Si quiere, le hace todo el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estos son los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí conmigo esta noche? ¿Dónde están los redimidos? ¿Seguro? Entonces, cuando uno mira ya al tiempo, al final, lo que la Biblia registra
del cielo, cuando la nueva Jerusalén descienda, cuando ya estaremos por siempre con el Señor, gobernando con Él. Jesús está hablando de un reino y dice que reinaremos con Él. Hermanos, usted y yo tenemos que hacer un ejercicio en nuestro corazón y en nuestra mente. O nos vamos por lo eterno o dejamos que lo terrenal nos siga gobernando. Y cuando lo persigan por su fe, usted tiene que saber, no importa, Señor, yo sé que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo sé que hay un lugar en el cielo para mí. Yo sé que voy a estar por siempre contigo. Yo sé que entraré en la gloria eterna, en la paz perfecta. Yo sé que cuando esté allí contigo, nada, no habrá aflicción, no habrá lloro, no habrá estrés, no habrá preocupación, no habrá nada de estas cosas que este mundo nos afligen. Leo este último texto. En Apocalipsis capítulo 22. Versículo 1. Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Luego dice versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Dónde están los siervos de Dios esta noche? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y escuche esto: y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús nos habló de un reino. Ahí está, reinaremos con Él eternamente y para siempre. Estaremos con Él. Esa es la esperanza frente a la persecución. Esa es la esperanza si usted y yo morimos por causa del reino, por causa de la justicia, por causa del nombre de Jesús. Hay un cielo, hay una eternidad, la gloria misma de Dios esperando por nosotros. Y si a usted eso no lo emociona, yo no sé qué lo va a emocionar, hermano. Pero el Señor quiere que coloquemos pies en la tierra, mirada en el cielo. ¿Cuántos anhelan estar con el Señor por siempre? Entonces que venga ya por usted. ¿Está listo? Colóquese de pie y oremos. Señor, necesitamos que se nos abra más el entendimiento, Padre, para mirar más lo eterno, para no dejar que las aflicciones de este mundo nos dobleguen, Señor. Señor, en esta noche, ayúdanos, Dios, porque indudablemente hay momentos tan difíciles que nuestra fe es probada, Señor. Indudablemente, Señor, estamos en un mundo oscuro y corrupto. Y el hecho de ser luz para muchos es un estorbo. A muchos les da rabia, les produce enojo y rechazo. Por eso se nos dice que debemos ser mansos y pacificadores. Trabajar contigo, Señor, para reconciliar a este mundo contigo. Y si eso implica ser afligidos, martirizados, perseguidos, valdrá la pena, Señor.
valdrá la pena. Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a no ser tan sensibles, tan sentidos cuando alguien habla mal de nosotros, o cuando alguien miente acerca de nosotros, o cuando alguien, Señor, aún por el hecho de ser cristianos, saca ventaja de nosotros. A entender que eso es normal, Señor, en un mundo como este. A entender, Dios, que representamos tu reino, tu santidad, tu amor, tu pureza, y que nos has dado un mensaje que no le ha sido dado a otros, el evangelio del reino. Y que por causa de la justicia, que por causa de tu nombre, seremos foco de burlas, de risas, de persecución y aún de muerte. Dígale a Dios: ayúdame a ser sabio para enfrentar todo esto. Ayúdame a estar preparado, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz, como has dicho. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Dios y Padre de la gloria. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que este es el evangelio que tú enseñaste. No tenemos que buscar sufrimiento. No tenemos que sentir autocompasión. No tenemos que buscarnos problemas, Señor. Solamente con vivir una vida en tu justicia viviremos adversidades, Dios. Pero ayúdanos a recordar que hay un galardón en los cielos. Que tú dijiste: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ayúdanos a recordar que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ayúdanos a recordar, Señor, que estaremos reinando contigo para siempre. Y ayúdanos a recordar que tu venida se aproxima y que debemos ser esforzados y valientes.